Amén. Doy gloria al Señor porque ya estoy otra vez con ustedes, con nuestros hermanos que están del otro lado del internet, nuestros hermanos que están en España, que estaban reclamando, nuestros hermanos que están en Estados Unidos, en cada país donde por la gracia del Señor nos escuchan. Bendito sea el nombre del Señor porque es bueno poderse congregar todos los días de alguna manera, aunque sea de manera virtual y escudriñar, ¿verdad? La palabra del Señor. Benditos sean los que están del otro lado, benditos sean los que están aquí también. Y hoy nos toca estudiar Filemón, el- la carta a Filemón. Y me gustaría hacer una introducción. ¿Quién era Filemón? Filemón era un cristiano de Colosas, vivía en Colosas, era colosense. Parece que tenía un hijo que se llamaba Arquipo y este hijo pastoreaba la iglesia de la Odisea. Se cree que era su hijo el pastor. También en la casa de Filemón había una, había una congregación. Eh, Filemón había sido ganado por Pablo. Pablo le predicó el evangelio y se convirtió. Entonces Filemón tenía un agradecimiento especial. Si alguno de ustedes alguna vez alguien les hizo evangelismo personal, uno siempre le tiene cariño al que le habló de Cristo, ¿sí o no? Tiene un cariño especial por él. Gracias, mi amada. Por esa persona, ¿verdad? Bueno, este era el caso de Filemón. Filemón había sido ganado por Pablo y le tenía un cariño especial. Eh, es muy posible que se haya convertido en Éfeso cuando Pablo tuvo allá su ministerio. Eh, Se deduce esto porque Pablo no había visitado personalmente Colosas. Ahora, vamos a ver que Pablo le escribe para informarle eh, que su esclavo que había huido no solamente estaba bien, sino que había sido salvado, había sido perdonado por el Señor. Pablo le escribe para decirle está bien y en segundo lugar perdónalo. Eh, Aparentemente Onésimo había huido de él y también para pedirle, Pablo para pedir que Filemón prepare donde se hospede Pablo, porque Pablo tenía pensado ir a verlo y estaba con la esperanza de que lo iban a liberar, porque Pablo cuando escribe esta carta está preso. Entonces él tenía la esperanza, voy a, voy a, voy a pedir en cuanto yo salga de aquí voy a ir a visitarlo. Esa era la idea de Pablo. Eh, Sin más preámbulo, vamos a la carta. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, dice prisionero de Jesucristo porque él está preso en este momento, ¿no? Y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjese que Pablo no hace ostentación de un título y el apóstol Pablo a estos pastorcitos. Fíjese, si hay algo que a mí me gusta es la actitud de Pablo, porque Pablo siempre se presenta como alguien igual, porque es necesario que usted y yo sepamos que somos iguales. Amén. Si hay una unción es la unción del justo, no es nuestra. No, yo no me puedo apoderar de la unción. Si hay alguna capacidad que Dios nos da para algo, sea para lo que sea, mis hermanos, no por eso somos mejor que los demás. ¿Saben? El Señor en su gracia, misericordia y amor incondicional nos usa, nada más que eso. Pero no somos más que los demás. Aunque miramos al otro como superior, ¿verdad? Miramos a nuestro hermano como superior. No somos más que los demás. Eso es importantísimo que usted y yo lo entendamos. Y Pablo en cada una de sus cartas hace notar esto. Quiero poner, todos somos iguales en el reino de los cielos.
Probablemente nos vamos a sorprender, hermanos, de llegar al cielo y ver que Moisés no tiene un lugar especial. Porque Moisés simple y sencillamente es igual que nosotros, un siervo. Solo que nos vamos a sorprender que el lugar que tiene Moisés es mucho más alto y sublime que el lugar que pueda uno tener en esta tierra. Y descubriremos que ese mismo lugar Dios tiene para nosotros. Descubriremos que hay una gran honra estar y esa honra que hay para los creyentes es que estamos en el Hijo de Dios. Somos parte de su cuerpo. ¿Qué mayor honra podríamos pedir? Piensa en eso. Entonces, todos somos iguales en el reino de los cielos. Eso es importantísimo que usted y yo lo vivamos. Y escuchó bien lo que dije. No dije que lo sepamos, dije que lo vivamos. Voy a poner aquí, nos colaboramos unos a otros. Y usted me dirá, pastor, ¿y por qué eso no se ve en la iglesia? ¿Sabe por qué eso no se ve en la iglesia? Porque la iglesia no tiene conocimiento de la palabra. Lo que hoy se llama iglesia no tiene conocimiento de la palabra. Y entonces se hallan más que otro porque Dios los usa en alguna cosa. Piensan que pueden mirar de encima, piensan que al reinar, como somos reyes y sacerdotes, porque el Señor así lo dijo y así lo hizo, ellos piensan que es reinar aquí entre nosotros, encima de nosotros y que hay que enseñorearse de los demás. Hermanos, todos somos iguales. No vi en ninguna parte que Pedro se haya enseñoreado de la iglesia, ni que Pablo, ni que Santiago, ni que ninguno de ellos. Entonces, nos colaboramos unos a otros. Mi hermano es importante, mi hermana es importante. El que está a tu lado es importante. Nunca desecha a nadie. ¿Qué dije yo? Nunca desecha a nadie. Y entonces nos colaboramos unos a otros. Somos hermanos de un mismo Padre. Y todos necesitamos de gracia y paz. Todos necesitamos. Entonces, la primera cosa que nosotros debemos saber es que todos somos iguales en el reino de los cielos. Luego dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Fíjese que aunque Pablo establece una igualdad, está preponderando la actitud buena de Filemón, la actitud piadosa de Filemón. Fíjese, agradezco a Dios en mis oraciones porque oigo el amor y la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con los santos. Voy a poner aquí, todos necesitamos tener la actitud de Filemón. Se nota que Filemón era una persona económicamente bien, una persona que gozaba de buena economía. Se nota que era alguien que estaba en eminencia, que tenía recursos. Pero qué bonito ver que una persona que tiene recursos, que es cristiano, no es igual que una persona que tiene recursos que no conoce a Dios. Amén. Es hermoso ver eso. Y voy a poner aquí, todos necesitamos tener la actitud de Filemón. Aunque tenía bienes materiales, practicaba la piedad. Dice, oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No sirve decir amo a Dios si no amo a mi hermano. No sirve. Voy a poner aquí, amaba a Dios y también al prójimo. ¿Cuál es la mejor manera de saber si alguien es creyente de verdad? No es que sabe mucho, no es que esta persona habla mucho del Evangelio, no. Es que vive mucho, es que ama mucho, es que perdona mucho, es que practica la piedad.
Porque oye del amor y de la fe que tienes. Amaba a Dios también al prójimo. Voy a poner aquí. Era un creyente de fe. Y acuérdense, fe es confiar absolutamente en todo lo que Dios dice. Eso es fe. Y depender de Él para que se cumpla el objetivo que Él tiene para con nosotros y para con toda la tierra. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Era un creyente que discipulaba. Hacía que es notorio. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Era un creyente que discipulaba. Hermano, no se conforme con usted ser cristiano. Procure que los demás también sean cristianos. No se quede con, no, yo soy salvo, ¿qué me importa los demás que se pudran? No, ore por los inconversos. Y busque una persona y hágale partícipe de lo que usted está aprendiendo. No sirve de nada que usted venga aquí todos los días o de que usted nos escuche todos los días allá en su casa y espere con ansia el estudio bíblico, como me dicen algunos. Y luego, amados, simple y sencillamente nos alimentemos y que los otros se las arreglen como puedan, que se freguen. No, nosotros, todo aquel que es creyente de verdad, está preocupado porque los demás sean salvos. Es necesario que los demás sean salvos. Bueno, hasta aquí estos son los antecedentes, si usted quiere. Y ahora viene lo que Pablo le va a pedir. Ahora viene la razón de la carta. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Hermano, quiero mostrarles algo aquí. Pablo podía enseñorearse de Filemón, porque Pablo le había predicado. Pablo podía darle la orden, Filemón, vas a perdonar. Tenés que perdonarlo a Onésimo. Es tu obligación como cristiano. Te lo mando yo que soy tu pastor, Filemón. Así tiene que ser. Pero fíjese que Pablo no le está imponiendo eso. ¿Sabe por qué? Porque yo le puedo, en alguna ocasión una persona dijo, usted me obligó a perdonar. Y le dije, no, no le obligué, yo la persuadí a perdonar. Porque los pastores no obligamos, los pastores persuadimos. Yo puedo hacer que tu boca confiese algo y tu corazón va a seguir en la misma dureza. ¿Verdad? Ahora, mire la importancia de esto, porque no basta con que todos seamos iguales, ni basta con que seamos practicantes de la piedad. Si no practicamos el perdón, algo no está bien con nosotros. Es necesario, hermanos, saben, no hay cosa más maravillosa que el perdón entre los hermanos. Quiero aprovechar, voy a hacer un paréntesis aquí. Hay una hermana que nos estuvo visitando, que hoy no está viniendo por razones de trabajo y que está candidateando para el partido de gobierno. Y hay muchos cristianos que no están de acuerdo con el partido de gobierno y por ende no están de acuerdo con ella. Amados, sigue siendo nuestra hermana. ¿Qué dije yo? Sigue siendo nuestra hermana. No la odie, no la denigre. Usted no entre en el juego de las demás personas. Ore por ella, ámela. Si tiene algo que decirle, búsquela, llámela y dígale, hermana, no estoy de acuerdo con vos por esto y por esto, pero voy a orar para que el Señor o te saque de ahí o confirme si Él te ha puesto ahí para algún propósito. Amén. Eso con absolutamente todo hermano que de alguna u otra manera esté procurando o esté candidateando, hermanos, para el gobierno o para la Cámara de Senadores, de Diputados, lo que sea, mis hermanos. Cualquier cristiano que esté, me imagino yo que todo cristiano, y es lo que tengo que pensar, todo cristiano antes de hacer algo, ora a Dios. Y si el cristiano hace las cosas sin orar a Dios, sin preguntarle a Dios y sin tomar en cuenta a Dios, bueno, el cristiano pagará sus consecuencias. En ambos casos hay que tenerle pena. Porque si llega a ser autoridad, va a estar expuesta a todo tipo de cosas. Y si no llega a ser autoridad, va a seguir siendo rechazada por un montón de gente. No entre usted en ese juego.
cierro paréntesis, los cristianos nos amamos, los cristianos nos edificamos, los cristianos no nos rechazamos. No conozco a ninguna mamá que, porque el bebé hizo su necesidad en el pañal, agarre al bebé y lo bote. Lo que hace es le saca el pañal y lo limpia. Está aquí, pero no bota al bebé. Un hermano es parte del cuerpo de Cristo. Un hermano es parte del cuerpo de Cristo. Y tú no eres quien para mutilar el cuerpo de Cristo. La Biblia habla de los mutiladores del cuerpo. Amén. Entonces, mis amados, cierro paréntesis. ¿Somos creyentes? Sí. ¿Nos amamos unos a otros? Sí. Entonces nos perdonamos unos a otros. Y no actuamos como el mundo. No actuamos como el mundo. Quiero decirte que si tú eres de las personas que ataca y que humilla a los demás solo porque no piensan igual que tú probablemente no seas creyente. Probablemente eres alguien religioso que ha aprendido a la jerga cristiana, pero tú no eres creyente. Hermano, nosotros no estamos para destruir a nadie, nosotros estamos para edificar. Amén. Y si la persona no nos quiere oír, mayor pena debemos tenerle, porque está enceguecido. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque aquí, miren, si ustedes se dan cuenta, Pablo no le dice, ¿sabes qué? Te ordeno en el nombre de Jesús que lo perdones. No está diciendo eso, aunque podría hacerlo. Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, o sea, estoy seguro de que si te lo ordeno lo vas a hacer, pero no quiero que sea así. Más bien, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Voy a poner, todos necesitamos cuidar de aquellos que Dios nos ha permitido traer. No. Todos necesitamos cuidar de aquellos que Dios nos ha permitido encaminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Amén. ¿Está aquí todavía? Entonces, miren, vamos viendo tres cosas hasta ahorita para que usted no se me pierda. Lo primero es todos somos iguales en el reino de los cielos. Somos iguales. Amén. Todos necesitamos tener la actitud de Filemón. Todos necesitamos practicar la piedad, amar a Dios, amar al prójimo, practicar la fe, discipular a otros. Todos necesitamos de eso. Y también todos necesitamos cuidar de aquellos que Dios nos ha permitido encaminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. A mí me parece impresionante cuando hay personas que te llaman y te dicen, pastor, venga, es que hay uno que está a punto de recibir a Cristo, está como para que reciba a Cristo y quiero que usted venga para que lo haga recibir. ¿Tú puedes hacerlo? Si tú le predicaste y la persona, y ves que la persona está quebrantada, que ha entendido su pecaminosidad, que el Señor le ha quitado la venda, oye, tú no necesitas de un pastor, tú puedes simple y sencillamente guiarlo a una oración de arrepentimiento. Y una vez sucedió eso, preocúpate de la persona, cuídalo. Miren, Pablo, Filemón es un hombre grande, probablemente, yo no sé, pero probablemente está delante de la iglesia que hay en su casa. Tiene un hijo que es creyente, es un hombre grande, es un hombre mayor. Pero Pablo no está despreocupándose de Filemón. Pablo podría decir, bueno, anda Onésimo y a ver cómo arreglas el asunto. No, espera un ratito. Yo no quiero que Filemón peque. Yo no quiero que Filemón peque al rechazarte y al no perdonarte, ahora que eres su hermano, Onésimo. Entonces voy a escribir esta carta para que te tenga misericordia y voy a cuidar el corazón de Filemón y voy a cuidar tu integridad como esclavo. Mire, dice, te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo. Esto voy a poner versículo 8 en adelante. Pablo está preocupado por Filemón y también
por Onésimo. Fíjese, dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Vio? No lo rechaces, te falló una vez, no lo rechaces, eso le está diciendo. Perdónalo. Mire, Pablo insta a Filemón a que restaure con el perdón a Onésimo. Él podría decir, a mí qué me importa que este sea cristiano, total lo que me hizo no tiene perdón, ¿verdad? Pero si usted se pone a pensar, Pablo está preocupado por el corazón de los dos, de Filemón y de Onésimo. Y dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. ¡Qué maravilla! Está diciéndole, necesitas amarlo como me amas a mí. Piensa en esto, cuando usted quiere que a usted nomás lo amen, algo no está bien en su corazón. Cuando usted quiere ser el amado preferido de las personas, algo no está bien en su corazón. Es necesario que todos nos amemos a todos. Amén. Esto se trata de una derrochadera de amor. Amén. Derrochamos amor. No somos personas que andan buscando quien no, ay, nadie me ama. No, Cristo me ama. El Dios del Todopoderoso, el único Dios que hay, me ama. Así que yo tengo mucho amor para dar a los demás. Pero espera, te voy a dar un incentivo más. Cristo ha sido propiciación para que me perdone a mí, el único Dios que hay. Y Dios Padre me ha perdonado de manera incondicional. Nancy, te perdono y no me voy a acordar más de tu pecado. Y la sangre de mi hijo va a estar cubriendo tu vida constantemente y te va a limpiar de todo pecado. Ahora, ¿cuál va a ser tu actitud para con quienes te fallaron? Nancy, chulita, te amo con amor eterno. ¿Cuál va a ser tu actitud para con quienes no te aman? Si tú que no me amabas, yo te amé, ¿cuál va a ser tu actitud? Katy, cuando no eras importante para nadie, yo siendo Dios me preocupé por ti. ¿Cuál va a ser tu actitud para con los demás? ¿Los vas a amar o piensas que se trata de ti y ahí queda la historia? No sé si me estoy dejando entender. Mis amados, es importante, es muy importante que nos amemos unos a otros. Es muy importante que nos cuidemos unos a otros. Es muy importante que nos incentivemos al amor y a las buenas obras. Necesitamos incentivarnos. Recíbele como a mí mismo. No hay ninguna diferencia entre él y yo. Vio, otra vez comenzó diciéndole, somos iguales. Ahora le está diciendo, este es igual que yo. Por favor, recibilo. Pablo insta a Filemón a que restaure con el perdón a Onésimo. Voy a poner coma aquí. A que le reciba y le ame como si fuese Pablo mismo. Pero es que hay un asunto aquí. Debía Filemón amar a Onésimo como a Pablo, o más que a Pablo, porque en realidad Onésimo era parte de Cristo. ¿Por qué amo a mi hermano? Porque es parte de Cristo. ¿Me está entendiendo? Es parte del cuerpo de Cristo. No puedo odiar a Cristo. El que aborrece a Dios no conoce a Dios. No conoce. Entonces usted necesita amar a Cristo. Entonces, cuando me falla alguien, vamos a por aquí, a ver aquí. Me falló la hermana Edita. Bueno, si me falla la hermana Edita, yo tengo 1001 razones para maltratarla, para hablarle mal, para volcarle la cara, para odiarla. Tengo 1001 razones. Pero tengo una razón que es más poderosa que 1001 razones y es, la hermana Edita es parte del cuerpo de Cristo. Es parte de Cristo. Entonces la tengo que amar por encima de mis sentimientos, de mis sensaciones y de mis emociones. Debo amar a mi hermana. ¿Amén? Entonces, a ver, hemos visto 3 cosas hasta el momento. Hemos visto, en primer lugar, todos somos iguales en el reino de los cielos. Eso se lo muestra Pablo
Todos necesitamos tener la actitud de Filemón y todos necesitamos cuidar de aquellos que Dios nos ha permitido encaminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Escuchen, es bonito esto porque Pablo en realidad necesita de Onésimo, pero Pablo sabe que Onésimo pertenece a Filemón. Pablo podía haber sido abusivo, claro, eso quizás no les comenté al comienzo, aunque la gran mayoría lo sabe. Onésimo era esclavo de Filemón. Ahora, aparentemente, para meterlos en contexto, aparentemente Onésimo huyó de Filemón. Y en esa huida parece que se conocieron con Pablo en la cárcel. Y Pablo le predicó y Pablo lo ganó para Cristo. Y luego descubre Pablo, pero si este Onésimo es de mi Filemón, del que yo le prediqué allá, de ese que yo amo tanto. Pero si Filemón es un hombre de Dios. No, Onésimo, ahora que se está acabando tu pena, vas a ir y vas a ir con una recomendación mía. Qué linda la actitud de Pablo. Linda la actitud de Pablo. Ahora mire, Pablo necesita de Onésimo, pero no pasa por encima de Filemón. Y una cuarta cosa que quiero que mire aquí dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Pablo muestra que todas las cosas suceden con un propósito de parte de Dios. Es importante, mis amados, la mejor manera de ser sano en la vida cristiana, de practicar el corazón sano en la vida cristiana, es atribuirle a Dios todas las cosas. Sé que por ahí anda circulando un meme que dice, atribuirle a Dios todas las cosas es peligroso, que no sé qué, pero saben, hermano, Dios es soberano, es todopoderoso, es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, es presciente. Dios sabe absolutamente todas las cosas, sabe lo que va a pasar y lo que podría pasar. Entonces, no hay cosa que suceda en la tierra ni en el universo que Dios no lo sepa. Y no hay ninguna cosa que suceda en el universo que Dios no la haya de permitir. Amén. Para que suceda algo, Dios tiene que dar permiso. Metas eso en la cabeza, aunque vengan esas filosofías, esas malas interpretaciones de la palabra. Hermano amado, Dios tiene control. A ver, si dice que ni un cabello de nuestra cabeza cae sin que el Señor lo sepa, así que esté contado. Si dice que Dios alimenta a los pajaritos, ¿no cree usted que Dios tiene control de todas las cosas? Entonces, toda vez que usted viva una situación difícil, toda vez que usted viva una situación desagradable con un hermano o con quien sea, acuérdese, Dios que tiene propósito permite todas las cosas. Amén. Así que dice, oye, probablemente para esto era, probablemente para esto sucedió, por esto sucedió, para que Onésimo se apartó de ti, para que ahora vuelva salvo y ahora no se va a apartar nunca más de vos. Ahora va a estar contigo, ya no por miedo, ya no por esclavitud, va a estar contigo por amor. Recíbelo, perdónalo. Claro, hermanos amados, no hay cosa peor que hacer que alguien permanezca con nosotros por esclavitud. Y usted me dirá, bueno, pastor, yo no esclavizo a nadie. Tus actitudes oprimen a tu entorno.
tus actitudes y las mías, nuestras diferentes maneras de interrelacionarnos con los demás, pueden hacer que estemos esclavizando a las personas o pueden hacer que estemos haciendo que alguien que no tiene deseos de estar con nosotros esté. Y eso no es lo que Dios quiere. Por ejemplo, te voy a decir, Dios no quiere que tú esclavices a tu esposa o a tu esposo con los celos. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú ames a tu esposa o a tu esposo y que confíes en él respecto de ese amor. ¿Me dejo entender? Busca a Dios, vuélvete a Dios. Mira, no tienes para qué andar manipulando, no tienes para qué andar oprimiendo, no tienes para qué andar en esas actitudes de mal carácter con los tuyos, con tu familia, mismo con tus empleados, mismo con las ovejitas de la iglesia. Si yo como pastor ando idiota aquí con usted, no me mire, ¿usted por qué hace esto? ¿Qué vino? No tendría la actitud correcta. Mis amados, todo lo que hacemos, lo hacemos confiando en Dios. Todo lo que vivimos, lo vivimos confiando en Dios. Voy a poner aquí, todo lo que hacemos, lo hacemos confiando en Dios. Y clamo para que Dios me dé sabiduría para mostrarte esto. Entonces, cuando amo confiando en Dios. Cuando perdono confiando en Dios. Cuando doy algo de mí, lo doy confiando en Dios. Siempre estoy expectante, no del otro, sino de Dios. ¿No te pasó tener una actitud bien con alguien y te pagó mal? ¿A quién le pasó eso? La mejor manera de no estar frustrado es decir, Dios lo permitió así, bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Se entendió? Entonces todo lo que hacemos lo hacemos confiando en Dios. Todo lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que vivimos lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Ahora, todo lo que vivimos lo vivimos expectantes de lo que Dios hace, de lo que Dios hizo, está haciendo y hará. No, hay cosas que no las entiendo todavía, no sé por qué están sucediendo, no sé cómo está aconteciendo esto, pero sí sé que Dios, mi Dios, el Dios que me amó y me salvó, no por obras de justicia que yo haya hecho, sino por pura misericordia, Él tiene control de las cosas, Él sabe lo que está pasando. Bendito sea el Señor por esos hermanos que saben buscar y esperar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Bendito sea Dios. Quizá para esto se apartó, quizá ahora ya no lo vas a recibir como esclavo, sino como hermano. Como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está diciéndole, Filemón, pertenecemos a la misma familia. Una familia que perdona. Filemón, estamos en una familia que restaura. Así que si lo recibís a él es como si me recibieras a mí. Y si nos recibís a los dos es como si recibas a Cristo mismo. No podemos tener actitudes de odio entre nosotros jamás, amados. Necesitamos amarnos. Amarnos. Esa es la actitud del creyente. 18. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. ¿Sabe qué le está diciendo? Mira, lo que vos vas a hacer no tiene pago, pero también vos me debes a mí de la manera que no tiene pago. Porque te he dado algo que a mí me fue dado, y te he dado algo que es muy valioso, pero te lo he dado gratuitamente. Te prediqué el Evangelio, pero no solo te prediqué el Evangelio,
vivo el evangelio contigo. También te perdono, también te trato en la actitud correcta, también te valoro porque eres mi hermano también. O sea, yo no te estoy pidiendo nada que yo no haga contigo. Y si en algo te dañó, te debe poner en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Si, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y luego Pablo ya se puso pedigüeño y cargoso. Dice, prepárame también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Fíjense que le tenía mucha confianza Pablo a Filemón. Ok, entonces, Pablo muestra que todas las cosas suceden con un propósito de parte de Dios. Nuestro trato unos para con otros es confiando en Dios. Hermanos, amados, nuestro trato unos con otros, nuestra relación unos con otros, no debe ser confiando en el otro, debe ser confiando en Dios. Si usted vive confiando en su hermano, usted va a salir defraudado, e igual que salen defraudados quienes confían en usted. Pero si usted confía en Dios y su hermano confía en Dios, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Podemos perdonarnos, podemos restaurarnos, podemos edificarnos unos a otros. Finalmente dice, te saludan Epafras, mi compañero de mis prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Hermanos, yo te he mostrado la actitud de creyente de Pablo, pero quiero mostrarte una cosa más. Pablo está haciendo lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Piénsenlo. Dio su vida por nosotros. Dio su vida por nosotros. Dio su vida para que podamos amarnos. Dio su vida para que nosotros podamos perdonarnos. Pero Él dio su vida para que primero que nada nosotros fuésemos perdonados. Fuésemos amados. Nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Y Él nos amó primero por mandato del Padre. Piénselo. Esto es muy parecido a la relación de un pecador con Dios el Padre a través del Señor Jesucristo. Y piénselo. Probablemente el Señor Jesucristo le puede decir al Padre, Padre, mi sangre derramé por Él. Padre, yo pagué por Él. Y si hubiera algo, Padre, yo he pagado sobremanera en la cruz del Calvario. ¿Sabe qué es lo más maravilloso? Que el Padre está agradado. Les aseguro que Filemón estaba agradado con esta carta de Pablo. Les aseguro. Cuánto más el Padre respecto del Señor Jesucristo. Esto a mí me lleva a dos conclusiones. La primera es, amados, si tenemos algún problema de pecado, podemos volvernos hoy a Dios. Y sabemos que hay alguien que intercede, así como intercedió Pablo, hay alguien que intercede por usted y por mí, y es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es, hermano, estamos en condiciones y tenemos la capacidad de perdonar a otros. Estamos en condiciones de amar a otros y estamos en condiciones de tratarlo como Cristo nos ha tratado a nosotros y como el Padre nos trata a nosotros y como el Espíritu nos trata a nosotros. Porque ¿sabe qué es lo maravilloso del Espíritu? Que el Espíritu no es otra cosa que Dios mismo guiándonos a hacer lo correcto. Entonces es bueno que nosotros también nos guiemos unos a otros a hacer lo correcto. ¿Amén? ¿Se entendió? Amén. Bendito el nombre del Señor. Ahora, hágame un favor, cierre sus ojitos ahí donde está. Y piense en esa persona que usted odia. Sí, no, ahora no camufle, porque ahora usted está delante del Señor. Esa persona que usted odia de entre los hermanos. Esa persona que le falló, esa persona que le cae mal, esa persona que le está amargando a usted la vida. Piénselo. Y piense, Dios estuvo en control del asunto cuando te fallaron. Dios estuvo en control. Entonces ya no albergue más ese odio. Ya tiene que cortar eso. Tiene que soltar eso. Ya no tiene que aborrecer a nadie. No.
Y si acaso en su corazón hay sentimientos de enojo, de malestar con esa persona, en este momento dígale al Padre, Padre, yo decido perdonar a esta persona. Padre, yo decido, Señor, ser un verdadero hijo tuyo, engendrado en el sacrificio de Cristo. Y Padre, en esta hora yo decido perdonar a esta persona o a estas personas. Decido perdonar a todos quienes me han fallado, Señor. Padre, aunque no sean cristianos, decido amar a aquellos que me hicieron algo o que no dieron la talla. Y decido hacerlo, Señor, porque cuando yo no servía, tú me amaste y me perdonaste. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, mira a mis hermanos, mira mi vida, Señor, y es verdad, tenemos mucho de qué pedirte perdón y tenemos muchas razones o tenemos muchas actitudes que deberían darte razones para odiarnos, pero no lo haces, Señor. Y nos perdonas y nos restauras. Y Señor, mandaste que perdonemos al hermano 70 veces 7. Y de ahí deducimos, Señor, que tú eres amplio en perdonar. Y Padre, ciertamente más de uno de nosotros ha estado odiando a alguien, ha estado aborreciendo a alguien, ha estado, Señor, pensando en cómo vengarse de alguien. Señor, en esta mañana decidimos venir a ti, confiar en ti, descansar en ti. Y Señor, en la misma actitud que enseñó Pablo, entender que somos exactamente iguales que el que nos falló. Señor, entendemos en esta mañana que no hay favoritos en el cielo, que el único favorito es Cristo y que si mi hermano cayó, pecó, Señor, debe dolerme y necesito restaurarlo por amor a Cristo. Mi Padre, gobierna nuestros corazones. Señor, haya en nosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. Señor, que podamos entender que todos somos iguales en tu reino. Que podamos entender que es importante amar a los demás, amarte a ti por encima de todas las cosas y vivir en fe y estar preocupado por los otros que no te conocen. Señor, y ayúdanos a entender que necesitamos cuidar de aquellos que Dios nos ha permitido encaminar en el Evangelio del Señor Jesucristo. Y Padre, finalmente te damos gracias porque todas las cosas en nuestra vida suceden con un propósito. Venga tu reino, hágase tu voluntad, Señor. Clamo para que bendigas a mis hermanos que están viviendo tiempos de enfermedad, tiempos difíciles. Señor, sé tu propicio a ellos. Te lo suplico en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y amén.